Adelante, José Miguel, presenta el doctor Mendoza, por favor. Bueno, presentar al doctor Mendoza es bastante complicado porque es el cardiólogo más famoso de Venezuela, es el más querido, el que más tiene pacientes y el que más sabe. O sea que, bueno, el doctor Mendoza va a presentar infecciones virales en cardiología, que es también el que más sabe de infecciones virales en cardiología. Adelante, doctor Mendoza. Doctor Iván, Buenas noches, qué grato. Gracias, José Miguel, tan generoso. Tengo el gusto de iniciar esta sesión sobre infecciones virales en cardiología. Voy a aprovechar para no tener interrupciones de presentar a la doctora Karina González Carta, que va con dos estudios, el estudio NATCH-FLU y el metaanálisis de los inhibidores SGLT2 en la COVID-19. La doctora Karina González Carta es un médico internista, cardiólogo de Ascardio, es profesor asociado de la Clínica Mayo en Estados Unidos. Acaba de ser reconocida por el doctor Valentín Futter como revisora de la revista Jack. Es líder del grupo de mujeres líderes del American College of Cardiology. Es la gobernadora del capítulo ACC de Venezuela y ella va a presentar esos estudios. Y a continuación yo voy a presentar el estudio Freedom COVID sobre anticoagulación en la COVID-19. magnífico. Gracias, doctor. Muy buenas tardes, doctor Amaro, doctor Torreviera, doctor Mendoza. Estimados colegas, es bien grato para mí participar en el Big Mega Cardio 2023, actividad de cierre de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Me voy a referir a dos interesantes estudios en lo referente a infecciones virales en cardiología. Voy a comenzar con el estudio NATCH-FLU presentado por el Dr. Johansen en el Congreso del Colegio Americano de Cardiología 2023. Como antecedente del estudio, tenemos que las tasas de vacunación contra la influenza continúan siendo subóptimas a pesar de su eficacia. El objetivo del estudio fue evaluar si los cambios inducidos por mensajería electrónica aumentan la tasa de vacunación contra la influenza. En cuanto al diseño del estudio, pragmático, randomizado, a manejo habitual versus al envío de 9 diferentes cartas electrónicas con mensaje de cambios de comportamiento. Fueron incluidos más de 1 millón de daneses de 65 años o más. Como punto final primario del estudio, el aumento en la tasa de vacunación en este subgrupo de pacientes y el secundario tiempo desde la intervención hasta la vacunación en sí. Como resultado del estudio, tenemos que la carta electrónica o una segunda carta de recordatorio, resaltando los beneficios de la vacunación contra la influenza, aumentaron de manera significativa la tasa de vacunación. Conclusión del estudio NATCH-FLU. Los cambios inducidos por mensajería electrónica son una herramienta útil no tanto para las campañas de salud pública, sino también para aquellas de prevención cardiovascular. El segundo estudio que le voy a presentar, un interesante metaanálisis presentado en el Europeo de Cardiología por el doctor Kosiborov del Saint Luke's, parte del grupo REACT de la Organización Mundial de la Salud. Esto evaluó los inhibidores del cotransportador de sodio y glucosa tipo 2 en pacientes con COVID-19 hospitalizados. Los inhibidores del cotransportador de sodio y glucosa tipo 2 han demostrado tener un efecto cardioprotector, nefroprotector y eficacia en la insuficiencia cardíaca, que podrían ser útiles en la forma aguda del COVID-19. Las condiciones que predisponen a los resultados adversos del COVID-19 se superponen con las indicaciones actuales de los inhibidores del cotransportador de sodio y glucosa tipo 2. Método del estudio. Este fue el grupo de trabajo REACT de la Organización Mundial de la Salud. Realizó un metaanálisis prospectivo utilizando datos agregados de 3 estudios controlados aleatorios que evaluaron los inhibidores de los SGLT2 en pacientes hospitalizados con COVID-19 contra placebo o contra cuidado estándar.
¿Cuáles fueron estos estudios? El de R19, el Recovery y el Active 4A, con más de 6.000 pacientes, 6.000 pacientes, 3.000 en cada brazo. El objetivo primario, la mortalidad por todas las causas a los 28 días y el resultado primario de seguridad, la cetoacidosis a los 28 días. Como el resultado del estudio, como pueden observar en la gráfica, no hubo una diferencia de mortalidad a los 28 días por todas las causas entre ambos grupos. Sin embargo, las conclusiones del estudio nos dicen que este metaanálisis, aunque no se observaron beneficios del uso de los inhibidores, sí fueron seguros y no hubo un aumento de los efectos secundarios. En pacientes que vienen recibiendo los inhibidores por cualquier otra causa o condición crónica, no hay necesidad de suspenderlo. Este es el mensaje más importante del estudio. Por su atención, muchísimas gracias. Buenas tardes, doctor Amaro, doctor Torres Viera, estimados colegas. Es bien grato para mí participar en el Meca Cardio con el estudio Freedom, que nos apasiona, que fue presentado por el doctor Valentín Fuster en el meeting del American College of Cardiology a casa llena. Tuvimos la suerte de estar presentes. En este estudio se incluyeron 3.398 pacientes con COVID no grave, hospitalizados, randomizados a recibir enoxaparina a dosis profiláctica versus enoxaparina a dosis terapéutica o apixaban a dosis terapéutica. Objetivo primario: muerte por todas las causas, un compuesto, necesidad de ingreso a terapia intensiva, de intubación, tromboembolismo sistémico o ictus isquémico. Resultados y conclusiones. La anticoagulación a dosis terapéutica redujo significativamente la mortalidad por todas las causas en un 30%, la necesidad de intubación en 25% en pacientes hospitalizados no críticos. Los resultados fueron similares en los dos grupos de dosis terapéutica y no hubo diferencia en el riesgo de sangrado mayor en los tres brazos. El objetivo primario a los 30 días no fue estadísticamente significativo. Hubo una tendencia a favor de dosis terapéutica que es claramente significativa cuando se excluye la India. Al día siguiente salió publicado los hallazgos de Valentín Fuster que puede reducir las muertes por COVID un 30%. Muchas gracias por su atención. Excelente, doctor Mendoza. Muchísimas gracias por Magnífico, lo doctor. conciso de su mensaje. Y por siempre honrarnos con su presencia. Bueno, Ajá. Karina. Karina está conectada. Karina ha estado entrando y saliendo. Doctora Ok. Karina, ¿está presente? Ya me dijo que se iba a meter. En este Sí. momento podemos comentar el Freedom. Con Bueno, respecto al Freedom, ajá. definitivamente los pacientes con COVID hospitalizados no críticos deben ser anticoagulados, ¿no? Sí. Enoxaparina o apixaban, que fueron los que fueron probados en Freedom. ¿Cómo es la cosa? Perdón, no entendí lo que dice. Que los pacientes con COVID hospitalizados no críticos deberían ser anticoagulados a la luz de los resultados de Freedom. Del Freedom. Sí. Hay varios estudios que ratifican esa indicación. Pacientes con COVID hospitalizados, anticoagulación. El punto crítico es si a dosis terapéutica o dosis profiláctica, pero resaltar primero que los pacientes ambulatorios con COVID no tienen indicación de anticoagulación, cosa que error que se sigue cometiendo. Y los pacientes con terapia que ingresan a terapia intensiva directo, hay una controversia si la dosis de anticoagulante que sí deben recibir es terapéutica o profiláctica. En cuanto a este estudio, no hubo diferencia en el punto objetivo primario, Total. que es mortalidad por todas las causas, necesidad de ingreso a terapia intensiva y ictus isquémicos. Pero debemos resaltar una cosa. En este estudio, si quitamos la India, en todos los países hubo un favor hacia los anticoagulantes a dosis terapéutica, quitando la India. Los criterios de hospitalización de la India resultan
sumamente diferente al resto de los países. Hospitalizan pacientes de bajo riesgo y trasladan a terapia intensiva pacientes de bajo riesgo también. Y se vemos por qué esa diferencia en el objetivo primario. El 80% de la diferencia de objetivo primario estuvo influenciada por traslado a cuidados intensivos, o sea, la indicación. Y un punto tan duro como es muerte por toda la causa, ese es el punto más duro que hay. Y Es más duro. necesidad de intubación fue claramente a favor. Hay muchas controversias. Todavía varios meses después siguen publicándose editoriales, artículos y nuevos estudios que debaten en contra de esa De postulación del anticuado. doctor Valentín Fuster, que la sigue defendiendo y le dicen que no debe darse la Anticoagulación dosis completa, de la sino profiláctica. profilaxis. Sí, muy, Sí, 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 porque es muy interesante, claro, porque además el tema es que pareciera, no sé si ustedes lo están viviendo, pero pareciera que la enfermedad en sí misma cambió y es mucho menos agresivo. protrombótica que la que conocimos inicialmente a un paciente con COVID. Entonces, las indicaciones probablemente tendrían que soportarse en algunos otros valores de laboratorio predictivo de trombosis. De hecho, la Sí, doctora Maite, oye, la doctora está Sí, preguntaba, preguntando. ese punto, José Miguel, es excelente que has traído, porque Ujú, este estudio, de hecho, se paró prematuramente porque había poco aumento momento de evento, el reclutamiento bajó claramente al claro, bajar la severidad del COVID por la vacuna, porque las variantes eran menos agresivas, por diferentes factores. Y fíjate que cuando se hizo el estimado de cuál iba a ser el número de eventos, se calculó 25% en el grupo con COVID, con anticoagulación no, no terapéutica, o no sea, la terapéutico, exactamente. anticoagulación. Y no Y fue sucede, realmente 13%, fue totalmente, la mitad. Era mitad, muy difícil total. demostrar el efecto y sobre todo en pacientes como los de la India que tienen muy bajo riesgo, tenía muy bajo riesgo. Total. sí, Sí, yo creo la que doctora Mayé del público insistía en preguntar si independientemente de los niveles de dímero D y ferritina, si estando los valores normales, si vuelvo anticoagulado. Esa es la pregunta de la doctora. Sí, en este estudio no se incluía como criterio para anticoagular o no anticoagular terapéutico profiláctico el valor de dímero D. Pero hoy mismo, hoy salió publicado el estudio japonés, hospitalización en personas no críticas, o sea, hospitalización y anticoagulación. Es más bravo porque la randomización fue a no anticoagulantes versus anticoagulantes a dosis profiláctica. ujú, Interesantísimo. Los pacientes al final los dividieron en dos grupos que a mí me llama mucho la atención cómo lo pudieron hacer. En los pacientes que van a tener evolución estable y los pacientes que van a tener evolución hacia empeoramiento. Y en el grupo que iba a tener una mala evolución, el anticoagulante sí fue efectivo, mientras que lo que iba a tener paciente una estable no. evolución estable no fue. Sí. Entonces sigue la Yo discusión. creo que sigue siendo muy parecido a lo que veníamos haciendo. Pues, paciente muy estable, que no, sin altos requerimientos de oxígeno, que está hospitalizado con una enfermedad, entre comillas, leve o moderada, profilaxis. Paciente que evoluciona hacia complicación, probablemente anticoagulación completa. Y le preguntan, doctor Mendoza, que una vez que inicie la anticoagulación, entonces, ¿cuándo la suspende? Estos estudios están hechos a 30 días, a suspenderla a 30 días. Se han revisado otros estudios en el pasado que dijeron que unos dieron que 45, mejor 45. prolongaba más la anticoagulación y otros que no. Por cierto, voy a hacer un comentario sobre el estudio japonés, que en ese estudio encontraron que el dímero D en estos pacientes hospitalizados sí tenía valor pronóstico, que varias veces se ha demostrado que no Que se no. guíen por Sí, el dímero D, pero en ese estudio, los que tenían dímero D sí mostraron valor pronóstico. Un estudio que salió sobre todo publicado hoy. cuando está por encima de 5 veces su valor basal, aparentemente ahí se convierte en un factor un pronóstico de complicaciones, ciertamente. Y la procalcitonina que están preguntando también en el público, es un marcador de sepsis Este, muy importante que no se usa de rutina en el contexto de COVID, pero
por ¿no? supuesto es un marcador de que el paciente está complicado y que tiene más chance Está de inflamado. complicar. Exactamente. Y, Y si, con respecto a la, y además de coinfecciones, como dijiste tú, si el paciente la tiene alta y tiene una combinación no solo de alto riesgo por el COVID, que entra en hipotensión, que Por entra en supuesto. shock, y si tiene además doble causa de shock, COVID y infección, ese paciente tiene altísimo riesgo. Totalmente. lo que sí es que hay una tabla, una lista de criterios para pacientes médicos hospitalizados que deben ser anticoagulados independientemente de que sea COVID o la enfermedad que sea, que hay que tenerlo en cuenta, que si están encamados, que si tienen una Por hemiplegia, supuesto. que si tienen Se aplica cáncer, que si igual. han tenido Se aplica trombosis en el igual. pasado. Esa lista hay que conocerla porque de esa lista también depende si uno anticoagula, no solamente COVID, cualquier paciente médico que hospitalice. Total. ¿Ok? Total. En las Sí, yo guías creo que nuevas de hoy sale una nueva escala para el alto riesgo, aparte del chatbot, que es interesante E porque si incluso la cuando uno lo toma da en de alta cuenta, para la casa. si la aurícula izquierda está grande, que normalmente no se tomaba en cuenta, que si tiene la enfermedad renal, que el peso que tiene el paciente, si es obeso, o sea, una serie de total. factores que no están en el chatbot, que sí De acuerdo. aumentan el riesgo y deben anticoagularse. Con respecto a Por la supuesto. pregunta para Karina, la pregunta sobre el hecho de que hay que mandar mensajes electrónicos a pacientes para aumentar la vacunación contra influenza, ¿qué opinión le merece que tengamos que hacer llegar a eso? ¿La falla es de los pacientes o la falla es nuestra? Karina está presente. No, No, bueno, mira, realmente es sumamente útil. Es interesante este estudio. Casi 1 millón de pacientes. Hubo una diferencia absoluta de 1% que te dice, bueno, no es mucho, hay que ver en 1 millón, Un 1%. 1% Y en es una población que tenía más de 80% de tasa de vacunación en Venezuela, no hay un dato así fidedigno, pero la tasa de vacunación por influenza es bajísima, todos lo sabemos, en la población general e incluso en el grupo de los profesionales de la salud. Entonces, este estudio, Karina está haciendo un estudio actualmente aplicando esa tecnología en la clínica Mayo, porque resulta sumamente útil y, no, y es está al alcance de nosotros poder hacer estudios de ese tipo. no, que yo creo que cualquier intervención que de alguna manera mejore la vacunación en adultos mayores de 65 años en la idea de prevenir eventos cardiovasculares recurrentes, será bienvenida, porque la gente todavía no está convencida de que esto pudiera ser un modificador importante de su enfermedad, pero está totalmente demostrado. De hecho, sí. hay la propuesta de vacunarlos incluso en la sala de coronario o inmediatamente al egresar de coronario vacunar al paciente contra la gripe si tiene más de 65 años y si tiene eventualmente contra neumococo. Todas esas infecciones aumentan la posibilidad de que el paciente haga una complicación cardiovascular relacionada o promovida por la infección. Sí, lo Sí, interesante es es que el aquí en el momento estudio, ideal, José Miguel, en el estudio de IAMI. El Total. momento ideal, la de conclusión acuerdo, fue esa. Mire, sí. no salga el paciente sin la vacuna. Paciente con Totalmente. infarto, síndrome Totalmente. coronario Ahora, agudo. lo interesante de este estudio es que fueron correos, sencillamente fueron correos Y que recordatorio, o le sea que, explicaban a las exacto, personas las ventajas de la vacuna. Y eso fue lo que hizo que Sí. aumentara la vacunación. absolutamente, que yo Y creo que eso este es lo que hay que mismo hacer. grupo había utilizado los mensajes en el celular con efectividad en general para promover salud, promover vacunación, Total. etcétera. El mensaje en celular, Ahora, y frecuente, recordatorio. Y en esta población debemos decir que esta gente recibe una carta, todas las personas que viven en Dinamarca Claro, reciben una carta todos recomendando la los vacunación. sistemas Ese es escandinavos. encima de la carta. Los sistemas escandinavos están muy bien organizados. Todo el mundo está registrado nacionalmente. O sea, si a nosotros nos da un infarto en Caracas, pero nos controlamos en Mérida, tú puedes accesar a la historia con absoluto detalle de todos los estudios y eso permite el seguimiento mucho más favorable de los pacientes en la evolución natural de sus enfermedades. Hoy por último, salieron publicados dos estadísticas, Estados Unidos y en Europa, un incremento significativo de la tasa de COVID. No sé si lo vieron. No lo Tanto vi, en no lo vi. Estados Unidos y Europa, no con la severidad de antes, pero el Hay que sí, estar sí, número sí, de pendiente, casos está hay que estar aumentando. pendiente. Porque, sí, está bueno, reportado. porque este virus, esta cepa de virus es muchísimo más contagiosa
comenzaron las temperaturas frías, tendemos a guardarnos en casa y a estar en mucho más contacto, y allí va a aumentar la transmisibilidad de la infección casi con toda seguridad. Muchos de Por nuestros último, colegas no usan mascarilla en el consultorio actualmente. Yo todavía lo uso, yo todavía lo uso. Yo lo uso y con bastante cuidado. Con tal de que no me Por si dé acaso. COVID otra vez y tener que lidiar con un COVID prolongado, prefiero ponerme la mascarilla aunque suene un tanto tonto. Sí, yo, En el claro. hospital, digo, en el hospital. con respecto al último punto de los inhibidores SGLT2 en COVID, en el metaanálisis, definitivamente no tiene ningún sentido usarlo, ¿no? ¿Le No merece tiene alguna opinión? sentido usarlo Como sin ninguna prescripción terapéutica. indicación clásica. Exacto, O sea, exacto, sin indicación clásica, pero lo que lo venían utilizando, los que tienen por supuesto, por insuficiencia supuesto, cardíaca, etcétera, etcétera, hay que Hay que mantenerlo. mantenerlo por totalmente. Y supuesto, eso, y eso claro. es muy relevante porque como hay la idea de que, bueno, los SGLT2 pudieran disminuir un poco la tensión, y generalmente en estos pacientes pudiera modificarse la tensión y uno tiende a retirar los antihipertensivos, no hay indicación formal de que los retiremos, a menos que suceda algo que lo force. Y Ustedes bueno, vieron que interesante, en este estudio no ha salido publicado, el doctor Amaro me lo estaba pidiendo, no ha salido publicado. En cambio, el NACH salió publicado en Circulation y Lancet, el mismo artículo, pero con diferentes títulos. No Que sé si te, revisaron eso. no, qué interesante, qué sí, interesante. bueno, el otro punto es en pacientes muy deshidratados, o incluso en los pacientes que van a cirugía 48, 72 horas antes de omitir el inhibidor SGLT2 por el tema del riesgo de cetoacidosis diabética, que es algo que está ahí siempre latente, y que si el paciente está deshidratado y no está tomando suficiente líquido, definitivamente mejor Bueno, hay omitir. que estar muy pendiente por eso, porque esto puede suceder con cierta facilidad en pacientes con COVID y afectación del apetito y de la ingesta de líquido. Entonces hay que estar pendiente de esa eventualidad. Precisamente, Es muy por eso te lo práctico, Ese menciono. era es el muy objetivo práctico ese dato. secundario del Muy- estudio ese, el cetoacidosis, y, no, y no y no hubo aumentó, no aumento aumentó. Y no aumentó. pero es el punto crítico. Sobre todo en los diabéticos tipo 1 es donde más riesgo hay. Exactamente. Ah, Bueno, Bueno, muy bien, excelente, doctor doctor Mendoza. Mendoza, muchas gracias. Un a la abrazo orden. grande.